Hola amigos, es un gusto estar nuevamente acá con esta serie de tutoriales. Me hace muy feliz, me hace muy contento que les esté sirviendo y se vienen muchas más cosas para aprender, un montón de cosas que vamos a ver a lo largo de estos tutoriales que todavía faltan un montón. La vez pasada, en el video pasado, vimos el uso de las plantillas. Ok, todo muy bonito, pero hay muchas cosas que ustedes no conocen. Cómo trabajar el ángulo X, cómo trabajar el ángulo Y y un montón de otras cositas que vamos a ir viendo. Así que para el día de hoy vamos a seguir un poco por ese sentido, vamos a trabajar y vamos a arreglar un personaje que ha sido diseñado con una plantilla. Las cosas más avanzadas como hacer directamente de cero el ángulo X, el ángulo Y, esas cosas las veremos luego, más adelante. Pero por ahora me interesa esto. Que sepamos trabajar en este caso las plantillas para que veamos así de a poquito cómo se trabaja esos ángulos para luego hacerlos directamente de cero, que ya lo veremos mucho más adelante. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Como dice el título, vamos a rediseñar otra vez, a reevaluar otra vez las partes de un personaje, en este caso, un personaje totalmente diseñado para ser hecho en Light 2D. Como ya les comenté antes, mi avatar, este que ustedes están viendo, es un personaje que fue diseñado mediante un collage. Simplemente agarré muchas imágenes PNG o JPG de personajes que a mí me gustaban, así personajes de anime y otras cosas, y simplemente hice un collage para crear este personaje. Cambié colores, cambié parte de las texturas, etcétera, etcétera, para hacer un personaje que me agradara. Ahora, si ya tú directamente diseñas personajes o sabes dibujar y te quieres dibujar tu propio personaje, pues ahí es donde vamos a ver ahorita las partes importantes que tienes que tomar en cuenta para hacer tu personaje para Light 2D. Es decir, cuando lo trabajes en el Clip Art Studio, cuando uses el Photoshop, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la diferencia de esto con hacerlo obviamente con a lo mejor Vroid o otro tipo de cosas así, con esos programas que de repente te puedes crear tu propio personaje de cero? Pues obviamente esos son personajes predeterminados, por decirlo así, tienen un tipo de pelo predeterminado, unos colores predeterminados, etcétera, etcétera. Es decir, no es un personaje real, no es un avatar que tú te hayas creado de verdad. Esto de utilizar el Light 2D es para crear un avatar de un personaje que tú mismo te has creado, o de un personaje que a ti te gusta y que tienes la imagen y quieres volverlo un avatar. Es decir, algo mucho más original que simplemente utilizar esas típicas aplicaciones que tienen por defecto, por decirlo así, 6 tipos de caras, 8 tipos de pelo, 5 tipos de ropa, el típico editor. Light 2D no es un editor, es para darle vida a un personaje que ya tú tienes, es decir, que ya tú has dibujado, que ya es de tu agrado. Así que, sin darle tanta vuelta, esta nueva serie de tutoriales, porque los primeros eran los más básicos, vamos a tratar un personaje desde una plantilla. Cuando lo arreglemos completamente y funcione a la perfección, ok, ahí sí, vamos a trabajar desde cero, un personaje a nivel avanzado, hacer el ángulo X, Y, hacer físicas, etcétera, etcétera. Pero entonces, sin enrollarnos más, vamos a ver cómo se trabaja el tema de las capas en un personaje ya directamente para hacerlo en una plantilla o cuando ya estás trabajando en algo más avanzado. Vamos. Ok, aquí estamos en el Photoshop y aquí tenemos una vez más a nuestra queridísima, ya no sé si llamarle cabrita, ovejita, etcétera, etcétera. Este fue un personaje de un PSD, como ya siempre le pongo en todos mis videos, que fue creada por Chepisheru, si no me equivoco, ahorita no recuerdo el nombre. Ok, este personaje está dividido en muchas capas que ya vamos a ver. Aquí pueden ver que es un montón de capas, pero vamos a ver, recapitulando lo que vimos en ese primer video de las capas, qué son las cosas importantes. Fíjense que este, como les dije, ya está diseñado directamente para hacer algo de Light 2D. Es decir, que cuando te contactas con un animador o con alguien que dibuja específicamente para crear personajes en Light 2D, él te va a enviar esto, un PSD de tu personaje con ya todas las partes listas y a una calidad bastante buena. Es decir, todavía conserva, aunque le demos ese zoom, todavía conserva una buena calidad.
Ok, con eso dicho, vamos a ver entonces qué partes tenemos que hacer de nuestro personaje. Vámonos primero por las partes más importantes que nos interesan mucho, que es la cara. Como podemos ver acá, nuestro personaje está dividido en un montón, pero un montón de partes. Que es lo que vamos a ver desde el orden, podríamos decir, de jerarquía que se hace de una vez desde el PSD, de las partes que están más atrás del personaje hacia lo que está más hacia el frente. ¿Qué es lo que más tenemos al frente? En este caso sería estas partes del pelo, siendo aquí esto, estas esferitas que son parte de lo del pelo, como muñeras, colitas para el pelo, etcétera, etcétera. Tiene estas dos. Hay que dividirlas también, tienen que estar separadas. Tienen que estar separadas de lo que es el pelo, no va junto. Ok, lo que sigue, el pelo como tal, dividido en muchas capas. Como pueden ver acá, que hay una. Si quieren las vamos a ir apagando y las vamos poniendo una a una para que vean. Aquí está nuestro personaje sin pelo en el frente, y vamos poniendo capa a capa. Fíjense que nuestro personaje, mientras más mechones tenga o más capas podamos ponerle, vamos a poder controlar mejor el hecho de que se vea más real y más fluido el pelo al momento de trabajarlo. Si todo está unido en una sola capa, bueno, va a ser mucho más difícil. Lo vimos en esos tutoriales cuando trabajamos físicas. No es lo mismo trabajar físicas del pelo con todo el conjunto como tal, como parte a parte, mechón a mechón. Eso haría que sea súper realista. ¿Qué más partes tenemos por acá? Tenemos los cuernos. Estas son partes exclusivas de este personaje. No todos los personajes tienen estas partes. Fíjense. Aquí tenemos las partes del cuerno, como acá, etcétera, etcétera. Y vamos con cosas que nos interesan más, que es más universal en cada personaje, que son la cara. Aquí tenemos las cejas. Las cejas es importantísimo que estén totalmente separadas, fíjense. Esté totalmente separada. Y vamos a apagar de una vez el pelo para que podamos apreciar mucho mejor todo. Déjenme apagar un momento todo lo que son las capas del pelo. Y ok, fíjense, importantísimo. Quité las cejas, ¿cierto? Las quité, pero en el rostro, en la cara, es totalmente lleno. Es decir, el rostro está totalmente pintado, no queda un hueco. Cuando hagamos a nuestro personaje, ya sea por collage, porque lo dibujamos, etc., tenemos que hacer literalmente nuestro rostro totalmente pulcro, limpio de los ojos, la nariz, la boca, las cejas, las orejas, etcétera, etcétera. Y ya con eso, nosotros lo vamos a ir armando. Aquí tenemos nuestra ceja. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los ojos. Importantísimo. Voy a apagar uno directamente, porque es lo mismo que ojo izquierdo y ojo derecho, porque este personaje, los ojos son idénticos. Otra vez y recalco. Quitamos un ojo y absolutamente todo esto está pintado. Es decir, como la cara totalmente hueca. No tiene un hueco como tal. Y eso es lo más importante a la hora de hacer un dibujo para Light 2D, de dividir las capas. ¿Qué partes aquí nos involucran, nos atañen en el caso de los ojos? Vamos directamente. Tenemos la pupila, que incluso les recomiendo, este modelo no lo tiene así, pero les recomiendo que el iris o la parte más pequeña también lo dividamos en otra capa, de ser posible. Es decir, que tengamos todo el iris o pupila, como quieras que le llames, completo, sin la parte del medio. La parte del medio esté dividida en otra capa más. Recomendadísimo, ya verán mucho más adelante, ya verán por qué, pero se los recomiendo. Siguiente, los pequeños reflejos que hay en los ojos. Fíjense que aunque yo le quite estos reflejos, el ojo sigue totalmente dibujado, porque hay que pensar al momento de dividir al personaje, de diseñarlo, etcétera, etcétera, que todo es una capa encima de otra, una capa encima de otra. No dibujar el ojo directamente con los reflejos como haría cualquier artista normal, sino que dibujamos literalmente el ojo sin reflejos
Y luego los reflejos lo hacemos en una capa aparte. La esclera, importantísimo. La parte blanca del ojo, que va a ocupar el ojo. Muy bien. En este caso tenemos las pestañas inferiores, también en una sola capa, en una capa normal. Luego tenemos las pestañas superiores, que en este caso está dividido. Fíjense, si la quito, tenemos como la pestaña superior principal y estas pequeñas pestañitas que son las típicas que nosotros tenemos. Para lo que es el sucio y ese tipo de cosas. Ok, tenemos la pestaña lateral. Muchos personajes tienen ese tipo de pestaña lateral, otros no. Así que va a depender del tipo de personaje que estás diseñando. Tenemos nuestra pestaña superior con pequeñas, vamos a decirle pestañitas, pequeñas pestañas acá. Tenemos nuestra pestaña lateral. Ok, nuestra pestaña lateral. Y por último tenemos lo que es el párpado. Y este personaje en específico tiene sombra en los ojos. Así de sencillo, tiene sombra como maquillaje, por decirlo de alguna manera. Hay personajes que no lo tienen y hay personajes que sí lo tienen. Va a depender, como te dije, de tu personaje. Pero si tu personaje va a tener este sombreado, a lo mejor maquillaje, etcétera, eso también va en una capa. No se los olvide. Todo, piensen segmentar absolutamente cada parte del cuerpo capa a capa, como un pequeño maniquí que le vamos poniendo accesorios y accesorios. Vamos a apagar este ojo. ¿Qué nos atañe ahora? Vamos a ver. Boca. Importante. Labio superior. ¿Qué les recomiendo en este caso? Muy importante. Les va a facilitar la vida un montón. Aquí tenemos nuestro labio superior e inferior. Ambos están unidos. ¿Qué les recomiendo? Que nuestro labio superior, tanto el superior como el inferior, tengan esta línea. Por decirlo de alguna manera, la típica línea de la boca. Para que ambos estén sobrepuestos uno sobre el otro. De manera que yo quito esto, aquí tengo mi línea y este también tiene su línea. Se los recomiendo, súper importante que ambos tengan esa línea porque les va a facilitar un montón a la hora de moldear la boca. Entonces sería nuestro labio superior, que vendría siendo esta parte de piel aquí superior, y la línea de la boca, y en este caso la línea de la boca inferior. Y este sí tiene labios, por decirlo de alguna manera. Como es un personaje más femenino, por lo general a algunos les gusta diseñar o pintar de una vez lo que es el labio inferior, el labio regordete. Luego aquí tenemos más partes. Tenemos dientes superiores, también en una capa, como pueden ver. Dientes inferiores, también en otra capa, los voy a ir quitando. Aquí tenemos unos pequeños dientes que a veces los pueden usar a lo mejor porque como se supone que es una oveja, un cabrito, a lo mejor los ponen así, como para que parezca más ovejita, pero es cosa de este diseño. No son necesarios en otro tipo de diseños. Ok, los quitamos de acá. Tenemos la lengua, que como pueden ver, también es una propia capa. Y tenemos la boca. La boca normal, lo que sería la boca abierta. Esas serían las partes de nuestra boca. Todo en una capa. Todo siempre separado en capas. Y simplemente las vamos montando como si fuera un collage. Luego, a ver si adivinan aquí la nariz. Dividida simplemente en dos capas. Lo que es la lineecita de la nariz y la sombra. Y aunque yo las quite las dos, mi rostro y mi cara sigue limpio. Es simplemente cuando lo vayamos a dibujar o ese tipo de cosas, piensen, imagínense, dibujar simplemente el rostro y le vamos agregando parte a parte las partes que nos falten. Como ya van a adivinar qué es lo que queda aquí en el rostro, un pequeño rubor o un sonrojo en lo que son los pómulos, los cachetes. De la misma forma también van separados en capas. Así que los podemos apagar. Vamos a apagar directamente también la cara. Vamos a ver. Aquí la tenemos apagadita. ¿Qué nos queda ahora?
nos queda el pelo inferior o el pelo de atrás, que está también bastante atrás. Está prácticamente la primera capa porque es la parte más trasera del cuerpo. Vamos a apagarlo. Nos queda... Vamos a trabajar ahora un poquito lo que es el cuerpo, que eso no lo vimos prácticamente cuando hice mi primer video de lo de las capas. Así que vámonos a ver cómo está dividido este cuerpo para que lo entiendan más fácil. Seguimos. Y aquí tenemos. Lo primero, una sombra en el cuello también. No es obligatoria, pero le va a dar más realismo cuando empecemos a darle más movimiento en X, Y o ese tipo de cosas. Y aquí tenemos, como les recuerdo, desde la parte más frontal pensando hacia atrás. Tenemos las pequeñas cerezas, que de la misma manera, como pueden ver, está separado de lo que es el resto de la ropa. E incluso tiene su propia sombra, que la podemos utilizar. ¿Para qué? Para dar más realismo, que cuando el cuerpo se mueva, la pequeña sombra le siga. Le dé como ese efecto 3D, porque eso le va a dar un efecto 3D bastante chulo, bastante espectacular. Vamos a apagarlo. Imagínense ya una ropa más tranqui como esto. ¿Qué más tenemos? Otra cosa aquí importante. Esto lo tienen que saber sí o sí. Cuando diseñes tipos de... Cuando pienses en nuestro personaje, que hagas la ropa, que hagas algo que tenga o que tenga en la realidad parte trasera, tienes que dibujarle esa parte trasera. Es decir, fíjense en esta cinta de lana. Esta cinta en teoría va desde aquí al frente y también pasa por la parte de atrás. Hay que dibujar y hay que diseñar esa parte de atrás, como puedes ver aquí. Esta parte y esta parte. ¿Por qué? Porque cuando hagamos efectos en 3D, es decir, que le queramos que el cuerpo se mueva hacia X, en forma de X o también en forma de Y, esto se va a mover y esto lo va a seguir y le va a dar un efecto 3D muy, pero muy realista y muy bueno. Entonces me interesa un montón que siempre sepan eso. Que cuando diseñes algo, cuando hagas tu personaje o lo que sea, intenta pensar también en la parte trasera, porque eso te va a ayudar un montón. Hay muchas partes que con esto de atrás le vas a dar un efecto 3D espectacular. Así que vamos ya apagando esto. ¿Qué más nos queda? Esta pequeña línea seguramente era una línea de dibujo. Vamos... sí, cierto. Aquí está. Simplemente vino en el dibujo como tal. No lo recomiendo. No le dejen este tipo de cosas cuando hagan un PSD o cuando hagan un diseño. Intenten apagarlo, que esté en otra capa separada, no que esté así. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el busto, que también va separado. No crean que todo esto está pegado. Esto está también separado. Tenemos el busto y estas partecitas de la ropa del busto. Todo muy separado, aunque usted no lo crea. Ok, ¿qué más tenemos acá? Fíjense que teníamos el busto, pero el busto también tenía su parte de atrás, como siempre. Perfecto. Tenemos lo que es la ropa. Esto es pequeño sombreado para darle ese efecto 3D en el busto. Normal. Echamos para atrás. Más parte de la ropa. En este caso separaron lo que es la parte del busto, del tórax y la parte inferior, del vientre. También. ¿Cómo más separamos el cuerpo? Tenemos el torso. Importante, separen el torso de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Tenemos el cuello separado del torso también. Y fíjense que aquí lo conectamos, ¿cierto? Pero no está directamente conectado, tipo que en esta sección ya se acabó, no, sino que el cuello sigue un poquito más para dar más margen de maniobra al momento de que estemos diseñando nuestro personaje en Light 2D. Ok, quitamos el cuello. Tenemos el torso, que de la misma manera, nuestro torso está aquí, nuestras partes de los brazos están acá, pero nuestros brazos ocupan un poquito más, o sea, están por debajo de esto.
para darnos más margen de maniobra al momento de cuando estemos animando el personaje. Los brazos, en este caso el hombro derecho, hombro izquierdo. Apagamos. Antebrazo. Parte del brazo, mejor dicho. Y luego sí, los antebrazos. Aquí no es necesario diseñar directamente el brazo como tal. Simplemente como el personaje no se va a quitar la ropa, o la ropa no va a estar quitada, vamos a tomar que esto es el brazo. Aquí está el hombro y el brazo directamente. Y fíjense que nuestro antebrazo sigue, es decir, no está aquí, sino que sigue un poquito más, como hasta acá. ¿Para qué? Para darnos margen de maniobra cuando hagamos el movimiento de los brazos y no esté totalmente picado de esta manera. Si picas nuestros brazos o cualquier parte del cuerpo directamente así, te vas a encontrar con muchos problemas al momento de cuando animemos al personaje. Por eso, cada vez que pienses en segmentar el personaje, suponte que aquí está el brazo y aquí la línea del antebrazo, en esta zona, siempre piensa un poquito más hacia acá y un poquito más hacia acá. Te va a salvar la vida, ya me lo agradecerás después. Vamos apagando los brazos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos por último la falda, que también, como les dije, para darle ese efecto 3D bastante chulo, tienen la parte de atrás, que es la falda. Si fuera así solamente, no se vería real, pero con esta parte se ve mucho más realista. Y aquí la falda está segmentada también, parte a parte. Mientras más segmentado, les digo, mucho más realismo le vamos a poder dar, pero más difícil de animar va a ser. La falda podrían hacer simplemente que fuera de la siguiente manera. Todo esto como un único dibujo, la parte de adelante y la parte de atrás. Pero, recalco, mientras más segmentado, más realismo le vamos a dar al final. Así que va por cuenta de cada uno. Por último tenemos una pequeña sombra que le quiso dibujar el que diseñó el PSD. Las piernas. Vamos a ver un poquito. Que aquí tenemos lo que es esto, el pequeño pantaloncillo, el muslo derecho y muslo izquierdo. Y fíjense algo interesante. Aquí tenemos el pantaloncillo, ¿cierto? Terminó aquí, pero no dibujamos como a veces creemos, sino que nuestra pierna va a ir más por encima, como pueden ver ahí. Nos va a dar margen de maniobra importantísimo. Esto, como ya dijimos. Y obviamente la pantorrilla, pantorrillas y las pezuñas. Todo dividido en capas. Incluso la parte de atrás. E incluso las manos, que era la parte que estaba mucho más atrás, también está dividida en capas. Porque esto nos va a dar maniobra para hacer algunas cosas bastante espectaculares. Con eso, mis queridísimos amigos, aquí vamos a ver un Frankenstein porque estuve moviendo un montón de partes. Pero con eso, mis queridos amigos, quiero decirles que los personajes es importante dividirlo en un montón de capas. Mientras más dividido, mejor. Mientras menos dividido, menos margen de maniobra vamos a tener. Así que con eso me voy despidiendo en este pequeño videito donde quería decirles más o menos todas las partes que tenemos que dividir. ¿Por qué les digo ahorita esto? Ok, lo que vamos a ver a continuación va a ser, vamos a animar a esta misma personaje con una plantilla. Y las plantillas, como ya están más o menos bien diseñadas, algunos de manera más sencilla que otras, como ya están diseñaditas, por decirlo de esa manera, ya están divididas en muchas capas. Entonces vamos a intentar hacer coincidir nuestras capas con las capas de la plantilla. Así que es necesario que tengas como mínimo este tipo de partes. Los brazos bien separados, el torso separado de lo que es el busto, separado de lo que es la parte de la piel, el cuello separado de esta parte,
La falda también separada, las piernas bien separadas y por supuesto toda la parte de los ojos y ese tipo de cosas que ya las habíamos visto antes en el primer video. Así que con esto me voy despidiendo. Sí, les recuerdo suscribirse para que no se pierdan los próximos videos, darle like si te ha gustado, déjate un comentario si tienes alguna duda, porque las iremos resolviendo a medida que pasen los tutoriales y pronto se viene un server Discord. Puede que en el siguiente video ya esté pasando el link. Un server Discord para que podamos compartir lo que queramos, es decir, nuestros propios diseños, hablar de lo que queramos, dudas que puedan tener que se las pueda responder, etcétera, etcétera. Así que se vienen cosas bastante buenas. Con esto me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.